¿Qué tal si le dijera que eso que acaba de ver solo fue un truco para captar su atención? Porque si bien se veía bastante oscuro, se ha preguntado qué tanto de lo que ves es real y cuánto es simplemente lo que quieres ver. Hay múltiples teorías que han puesto en duda si lo que nos rodea es cierto o solo es una simulación o un sueño del que no podemos despertar. Y ahora es cuando te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dudaste de lo que tus propios ojos te mostraban? A todos nos ha pasado. Es algo como estar desconectado del mundo, perdido en tus propios pensamientos y emociones que te inundan de incertidumbre. Es interesante cómo unos simples pulsos eléctricos se convierten en todo lo que llamamos sensaciones, y cómo algo tan sencillo puede convertirse en algo tan complejo como lo son las emociones, las cuales desembocan en cantidad de acciones, pueden transformar tu vida para bien o para mal. Y aquí donde entra la cuestión, ¿es posible que nuestras emociones afecten nuestra visión del mundo? ¿Es posible ver el mundo tal como es, sin el filtro de nuestras emociones? Las cosas que parecen verdaderas y universales a menudo son simplemente nuestra propia y única experiencia del mundo. Y es muy cierto, todo lo que sabemos es lo que conocemos. Si hemos crecido en ambientes donde se nos ha dado un cariño y atención ideal, nuestros sentimientos afecten nuestras percepciones y pensamientos. Pero ¿qué pasa si hemos crecido con miedo y angustia? Las cosas pueden cambiar. Lo que para otros puede ser la etapa más memorable de su vida, para otros resulta siendo un recuerdo doloroso, lo cual puede cambiar nuestra percepción del mundo, para mal. Porque cuando sentimos miedo, lo simple se convierte en amenaza. ¿Es el miedo un espejo o una distorsión? Cuando sentimos miedo, las sombras parecen más profundas, el silencio más aterrador. ¿Será que el miedo distorsiona nuestra percepción o es una advertencia de algo real? Las vivencias nos van formando y en base a cómo reaccionamos y vamos actuando, estas acciones van a tener un peso en nuestra personalidad y carácter. Pero el hecho de que estas vivencias nos dejen secuelas negativas se le llaman traumas, y de ahí nace el miedo, de un momento específico donde nos sentimos vulnerables e indefensos, e incluso solos. No por nada los niños pequeños le tienen miedo a estar solos y en la oscuridad, pero ¿nuestros temores serán diferentes de adultos? El miedo es una respuesta natural de defensa la cual nos permite cuidarnos de peligros, pero cuando esta emoción nos domina nos cambia por completo la percepción de algo que se ve amigable y tierno a algo que nos genera inquietud, y todo esto va evolucionando en una cascada de síntomas físicos que hacen más evidente el hecho de que estamos asustados. Las emociones nos permiten percibir el bien y el mal en un mundo lleno de ambos. Puede parecer que llegan sin que nadie las pida, pero, de hecho, son de nuestra propia creación y poseen tanto la sabiduría como las vicisitudes de nuestras estructuras cerebrales más antiguas y fundamentales. ¿Puede la tristeza hacer que el mundo sea más oscuro, o es que, al final, solo nos mostramos nuestra propia oscuridad? Todos tenemos nuestras luchas internas, demonios que tenemos que mantener en balance. La cuestión es no dejar salir esos demonios internos que son parte de nosotros, pero no deben dominarnos. Por ello es importante mantenernos a raya con lo que vemos, pensamos y sentimos. Eso es posible. Piensa en un momento, la vida está llena de momentos aleatorios con finales infinitos y solo tenemos fracciones de segundos para pensar qué hacer.
la idea de no saber qué podrá pasar de aquí a unos días, horas, segundos o minutos, hace que todo sea mucho más complejo de sobrellevar. Entonces, ¿por qué no simplemente dejarnos llevar? Las emociones tienen la función de dar luz roja o verde a la aproximación o a la evitación de objetos, personas y situaciones, y moldean la percepción en consecuencia. ¿Puede la tristeza hacer que el mundo sea más oscuro, o es que, al final, solo nos mostramos nuestra propia oscuridad? La presencia de otras personas también afecta nuestra percepción en situaciones difíciles. Tomar de la mano a alguien mientras se vive un suceso doloroso puede aliviar el dolor. Con esto respondemos una pregunta bastante común: ¿hasta qué punto el dolor nos fortalece? ¿Y en qué momento este nos puede romper de tal manera que ya no haya nada más que reparar? La tristeza junto con la ira son emociones que al mezclarse pueden ser intensas y difíciles de manejar. Cambian por completo tu percepción del mundo, haciendo que nos preguntemos qué pasa cuando la ira nos ciega. ¿Vemos enemigos donde no los hay, o revela algo que otros no ven? Las emociones tienen una influencia particularmente fuerte en la atención, especialmente modulando la selectividad de la atención, así como motivando la acción y el comportamiento. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos el total control de nuestras acciones? Hay situaciones que nos empujan a límites desconocidos, y eso asusta, pero asusta mucho más haber cruzado tus límites hasta tal punto que no sabes quién era el que estaba actuando y hablando por ti. Eso nos hace pensar que todos tenemos personalidades alternas dentro de nosotros mismos. Y una pregunta mucho más importante: ¿y si nuestras emociones fueran solo fantasmas, distorsionando cada rincón de lo que creemos real? Todos tenemos límites, eso es un hecho, pero porque los seres humanos siempre queremos estar buscando maneras diferentes de romper esos límites. ¿Por qué? Cuando nos sentamos a reflexionar en la evolución del ser humano, vemos como siempre hemos tenido ese impulso natural de ir hasta lo desconocido, ir más allá de nuestros límites. Pero cuando esto es suficiente, cuando ya es peligroso, pasa de ser algo emocionante y lleno de adrenalina a ser un momento lleno de angustia y ansiedad. Entonces, ¿por qué llegar hasta ese punto? Simple por emoción. Entonces, es parte natural del ser humano buscar aquello que no está a nuestro alcance. Pero ¿qué pasa cuando encontramos eso que tanto buscábamos y no nos gusta lo que estamos pensando, viendo, sintiendo? Tal vez todo lo que percibimos está teñido por aquello que llevamos dentro, por los miedos y deseos que dejamos en nuestro inconsciente. Y si aquello que creemos ver no es más que una interpretación, una versión editada de la realidad, piénsalo. Una calle oscura en medio de la noche puede ser aterradora o serena. ¿Qué la convierte en una u otra? ¿Es el lugar o es el estado de nuestra mente? Tal vez, en realidad, nunca vemos los lugares tal como son. Quizás solo vemos reflejos de lo que sentimos, proyecciones de lo que tememos o esperamos. Y si las emociones son las que definen las sombras y las luces, ¿quién decide lo que vemos? ¿Nuestra mente, nuestras emociones, o algo más profundo que ni siquiera comprendemos? Si nuestras emociones cambian, el mundo cambia, ¿o acaso es nuestra mente la que cambia el mundo que nos rodea? Al final solo se puede llegar a una conclusión:
Nuestra mente es nuestro mayor laberinto, nuestro mayor reto, y puede ser un aliado o enemigo, pero eso al final solo lo decide una sola persona, tú.